Hermanos, muchas gracias por la oportunidad, por la confianza. También gracias al pastor por la confianza que ha depositado en mí e invitarme a presentar la palabra del Señor. Antes de empezar, me gustaría transmitir saludos de nuestra iglesia, de nuestro pastor. Sabéis que tenéis una iglesia hermana que ora por vosotros, que os quiere. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Una iglesia hermana en Manresa que también sigue al Señor, ama su obra. Hoy nos vamos a acercar a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo y vamos a ver a una persona que tuvo un encuentro con Jesús. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, no os conozco a todos personalmente, por lo tanto yo no sé si estás aquí de casualidad, porque te han invitado, porque llevas toda la vida aquí. Si eres creyente de 1 año, de 5 años, de 20, de 50, da igual. Todo aquel que quiere tener un encuentro con Jesús ha de tener claro con quién se está encontrando. Y vamos a ver hoy en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, una historia bastante conocida. Un joven rico que se acerca a Jesús. Capítulo 19 de Mateo, versículos 16 al 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, Señor, y meditar en ella. Y pedimos, Señor, en esta mañana que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine y el que nos instruya. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo tu dirección por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Doy gracias al pastor por la introducción que ha hecho antes, porque traigo palabra de exhortación y de corrección, y a lo mejor no me vuelven a invitar a predicar. Y creo que ustedes tendrán que juzgar si es sana doctrina o no, pero es palabra del Señor y yo me veo obligado a transmitirla. Antes del encuentro de Jesús con este joven que hemos leído aquí, con este joven rico, vemos una escena en los versículos anteriores, una escena tierna, entrañable. En los versículos 13 al 15 Jesús tiene un encuentro con niños. Y Jesús dice aquellas palabras tan famosas: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en los otros evangelios sinópticos encontramos como Jesús dice: porque es necesario recibir el reino de Dios como hacen estos niños. Y nos habla de esa dependencia. Y ahora veo niños que están entrando por la puerta. Los niños dependen de sus padres. Los niños son sencillos, son tiernos. Los niños reciben la gracia y el favor de Dios con esa sencillez. Y Jesús afirma que si no lo hacemos nosotros como esos niños, no entraremos en el reino de Dios. Y aquí, en este encuentro con el joven rico, encontramos todo lo contrario. Una persona autosuficiente, una persona que se cree independiente, una persona soberbia,
una persona arrogante. Y vamos a ver cómo Jesús le va a mostrar su verdadera condición. Jesús lo va a confrontar con la ley, lo va a confrontar con la voluntad de Dios. En el versículo 16 ya vemos la actitud de este joven. Se acerca a Jesús, un joven rico, un joven adinerado, una gran promesa, un hombre de éxito, un modelo a imitar según la sociedad, según los ojos de los hombres. Yo no sé si este joven saldría en la lista de los solteros más codiciados de su pueblo, pero seguro que muchos padres lo rondaban para poderlo casar con alguna de sus hijas. Pero a este joven que parecía tenerlo todo, le faltaba una cosa. Este joven llega inquieto, y eso sí es sincero en su corazón. Le faltaba una cosa, y él es consciente de su carencia. Tenía un vacío en su interior que no podía llenar con todas las cosas materiales que poseía. Y se acerca a Jesús. Le faltaba seguridad de salvación, lo que él expresa en el versículo 16 como vida eterna. Y su actitud parece sincera, se le ve preocupado. Y quizá nosotros hubiésemos interpretado que está a las puertas de la conversión. Es un joven piadoso, es un joven que busca sinceramente al Señor, pero su actitud se refleja claramente que hay un sentimiento de autosuficiencia, de arrogancia. Él piensa que tan solo le falta alguien que le oriente. Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Tú indícame el camino, que yo ya puedo. No es por falta de capacidad, es por falta de información. Y así va mucha gente hoy en el mundo, buscando orientación. Capacidad ya la tengo yo, es innata en mí, solamente necesito ser guiado. Veamos primeramente a qué se refiere este joven cuando habla de la vida eterna. Debemos contextualizar un poco cuando nos introducimos en este tiempo, en el tiempo de Jesús. Como buen judío, él estaba formado en las escrituras, en la Tanakh, lo que ellos denominan las escrituras, nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, y él estaría bien formado. Pero de hecho en el Antiguo Testamento no encontramos demasiados pasajes que nos hablen sobre la vida eterna. Quizá uno de los más clarificadores lo encontramos en Daniel capítulo 12. En Daniel 12, versículo 2, nos dice: y muchos de los que duermen, entendemos dormir como una muerte física, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, la vida eterna estaba muy asociada con la resurrección de los muertos. Y el concepto que tenían los fariseos sobre la resurrección, y así lo enseñaban, es que se producía una continuación de la vida presente, de la vida actual. Claro, por eso encontramos pasajes como Mateo capítulo 22, un pasaje muy conocido. Una mujer, le ponen los fariseos un caso hipotético a Jesús. Una mujer que tiene un marido y queda viuda y se casa con el hermano para que le dé descendencia y vuelve a quedar viuda y así hasta 7 veces. Y le dicen a Jesús: en el día de la resurrección, ¿quién será su marido? ¿O de quién será mujer? Y Jesús les tiene que enseñar que en los cielos ya no hay ese tipo de relación. Ellos pensaban en esa continuación de la vida presente. Claro, con ese concepto, un joven adinerado debía pensar: ¿qué tengo que hacer para mantener mi condición para esa vida eterna? Yo no quiero renunciar a mis posesiones, yo quiero mantener mi estatus en la vida futura. No sería tan claro para los que nos cuesta llegar a final de mes. Nosotros sí que queremos cambiar, ¿verdad? No queremos mantener nuestro estatus, preferimos las riquezas que el Señor nos tiene reservadas en los cielos. Y entonces este joven se presenta con esa inquietud: ¿cómo puedo alcanzar esa salvación, esa vida eterna? Y aunque podemos pensar que la pregunta del joven es sincera, hay aspectos fundamentales que son totalmente erróneos, equivocados, mal orientados. Primeramente, falta de seguridad de salvación, como hemos dicho.
aun creyendo que él llevaba una vida perfecta, porque él se presenta con una vida perfecta, me falta algo, Jesús, dime qué es lo que necesito hacer y lo haré. Él pensaba que era santo y agradable delante de Dios, pero aún mantenía esa inseguridad de salvación. Él no sentía que había obtenido la vida eterna, no tenía certeza de poderla heredar. Y es exactamente la sensación de vacío interior, de inseguridad que tienen todas aquellas personas que creen que la salvación dependerá de sus obras. ¿Será suficiente? Y siempre viven con eso. ¿Habré hecho suficientes buenas obras? ¿Serán de suficiente calidad como para agradar a Dios, para satisfacer a Dios? Inseguridad. Y este tipo de personas nunca, nunca van a obtener la seguridad de salvación porque no está en ellos, está en Cristo Jesús, no está en nuestras obras, está en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y el segundo error de este joven era cómo pensaba él que podía alcanzar esa salvación. Conseguir la salvación por sus propios méritos. ¿Qué bien haré, maestro bueno? ¿Qué he de hacer? Tenía un concepto muy equivocado de sí mismo. Pensaba que solo le quedaba poner la guinda al pastel. Jesús, yo he tenido una vida perfecta, recta, obediente a los padres, obediente a la ley. ¿Qué me falta? ¿Cuál es la guinda del pastel que debo poner en mi vida? Pero Jesús no se deja sorprender ni intimidar por la presentación de este joven. Incluso el evangelista Marcos, nos dice que se arrodilla ante Jesús, señal de respeto. Pero Jesús le lanza una pregunta. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? No, ya le responderá después, pero Jesús le dice, ¿por qué te acercas a mí? ¿Qué concepto tienes de mí? ¿Quién te crees que soy? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, que es Dios. Quizá ve en Jesús una moral intachable y por eso lo respeta. Parece que busca una guía espiritual este joven. Pero Jesús lo confronta y le dice, ¿estás reconociendo mi divinidad? ¿Me estás llamando bueno porque crees que soy Dios? Es una pregunta retórica lo que le ha dicho. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Si me llamas a mí bueno es porque me consideras Dios. En ninguna manera. En ninguna manera. Este joven lo que está haciendo es lo que podríamos llamar hoy en día hacer la pelota. Está haciendo la pelota Jesús. Y a lo mejor le hubiese salido bien con los fariseos, que les encantaba figurar y que les untaran un poquito y que los admiraran y que los aplaudieran. Pero Jesús va al corazón de este joven. Este joven no reconoce a Jesús como hijo de Dios, no reconoce su autoridad, y eso lo veremos al final de la historia, cuando hemos leído que este joven no obedece la voz de Jesús, no obedece el mandato de Jesús, la ordenanza de Jesús, se va triste, prefiere sus riquezas, su condición, a seguir al Maestro. Si hubiese reconocido este joven como Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Si este joven hubiese tenido claro que realmente ese maestro bueno es el Hijo de Dios, hubiese obedecido. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Jesús? Hoy nos hemos acercado a escuchar su palabra, a alabar su nombre. ¿Qué hay en vuestro corazón? ¿Por qué nos acercamos a Jesús? ¿Por qué nos acercamos ante la presencia de Dios? ¿Reconocemos verdaderamente su autoridad? ¿Reconocemos verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios que vino? ¿Qué responderás? ¿Responderemos como Pedro? Con seguridad, con convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y dispuestos a obedecer. ¿O haremos como este joven? Sí, yo reconozco que eres un maestro, que Jesús, hay sabiduría aquí, en este libro hay mucha sabiduría para esta vida, pero esa autoridad de Cristo como Hijo de Dios, eso es demasiado para mí, y te darás la vuelta y te irás, como este joven. Veamos otro aspecto en el que estaba equivocado este joven, y era el concepto de sí mismo.
Y eso es lo que le echa para atrás para reconocer a Jesús. ¿Qué pensaba este joven de sí mismo? Versículos del 18 al 20. Jesús le presenta la ley. Dice, ¿qué quieres? ¿Hacer algo para recibir la vida eterna? Tienes la ley dada a Moisés. Y Jesús es muy listo, ¿eh? Jesús es muy astuto y le presenta solamente los mandamientos relacionados con el prójimo. Ya llegaremos al amor a Dios, al respeto a Dios. Jesús le presenta los versículos del Éxodo, cuando Dios da la ley a Moisés relacionada con la relación con el prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en Levítico, si no recuerdo mal. Este hombre se creía bueno moralmente y espiritualmente. Y eso es lo que nos pasa a muchos evangélicos hoy en día, a muchos creyentes. Creemos que somos buenos, que somos mejores que los que hay fuera. Somos mejores espiritualmente, moralmente, y mucha gente en nuestro alrededor, incluso dentro de las iglesias, tienen una percepción totalmente engañosa de sí mismos. Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, comportaos como es digno de vuestra vocación. ¿Es nuestro comportamiento digno de hijos de Dios, de hijas de Dios? Dejad que os explique una pequeña anécdota, pero antes me vais a dejar que beba un poquito de agua. Se cuenta una historia de un pastor de Latinoamérica que estaba paseando con sus hijos por el parque, un pastor que salía en los medios de comunicación, salía por Facebook, por televisión, etcétera, y se le acercó un hombre ya de cierta edad, a saludarlo, lo reconoció. Ay, pastor, yo lo sigo por los medios y tal, y me gustan mucho sus predicaciones, y empezaron a entablar una conversación. Y este hombre le dijo, pero hay una cosa de su último sermón que no me gustó, que no me cuadraba. Y el pastor le dijo, bueno, dígame, eso de que Dios castiga. Dios no puede castigar, porque Dios es amor. Y el pastor le preguntó, bueno, ¿y en qué basa usted su afirmación? Dígame versículos de la Biblia donde yo pueda estar equivocado. Dijo, no, yo es que la Biblia no la leo mucho, pero en mi opinión Dios no puede castigar porque Dios es amor. Entonces aquel hombre, en medio de la conversación, admitió no leer la Biblia con regularidad, tampoco pertenecía a ninguna iglesia local donde pudieran instruirlo, pero de todas formas se consideraba cristiano. Él decía ser un seguidor de Cristo. Entonces el pastor le preguntó, ¿y usted a qué se dedica? Y aquel hombre dijo, soy abogado. El pastor le dijo, anda, yo también. Y el hombre tomó interés. Ay, ¿en qué universidad estudió usted? No, dijo el pastor, yo no he ido a la universidad. Dice, bueno, de hecho tampoco he leído ningún libro sobre leyes, ni siquiera he pisado un juzgado. Y el hombre ofendido le dijo, entonces usted no es abogado. El pastor le dijo, bueno, dice, ¿por qué yo no puedo ser abogado sin haber estudiado, ni leído, ni haber ido a un juzgado? Y usted puede ser cristiano sin haber leído la Biblia, sin orar, sin pertenecer a una iglesia local donde lo puedan instruir. Y el hombre se fue triste, cabizbajo. De forma similar a la respuesta de este pastor, Jesús usará la ley de Moisés como espejo donde confrontar a este joven. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Es lo que nos dice el apóstol. Por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Pero este joven estaba tan cegado, era tan arrogante. Esto lo he hecho yo desde joven. Ya he cumplido la ley desde joven. No mataré, no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio, es decir, no calumniar, honrar padre y madre, amar al prójimo como a mí mismo. Ya lo he hecho. Lo tengo todo marcado en mi lista de cosas para hacer. Rápidamente el joven expresa ese concepto que tiene de sí mismo. Todo lo he guardado desde mi juventud. Y muchas veces los cristianos nos creemos como este joven. Ya lo he hecho. Creemos que tenemos marcado en la lista. Hecho. Y descuidamos nuestra vida de santidad. Descuidamos nuestro amor al prójimo. Descuidamos tantas y tantas cosas. Y este joven, sin darse cuenta, se mete en un laberinto que no tiene salida.
Todo lo que dice está contradiciendo su actitud. Se ha acercado al maestro porque sabe que le falta algo, nota un vacío en su interior, no tiene seguridad de salvación, y cuando Jesús lo confronta con la ley de Moisés, sale su arrogancia, pensando que él ya ha alcanzado las expectativas que Dios pide de sus hijos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona crea haber obedecido a Dios y continúe insatisfecha? Porque este joven había rebajado las exigencias de Dios. Qué peligroso es cuando los creyentes hacemos eso y bajamos el listón que nos pone Dios. Y el listón que nos pone Dios tiene un nombre y es Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que no vamos a llegar. Por eso Cristo murió en la cruz. Porque Él cumplió por nosotros. Como bien ha dicho Alex antes, Él es el que cumplió la ley por nosotros. Y continúa siendo un error muy común en la historia y en nuestros días. Nos conformamos con un cumplimiento externo, un cumplimiento superficial de la ley. Y eso lo condenó Jesús enérgicamente en todo su ministerio. Y si no lo tenemos claro, vayamos al Sermón del Monte, empecemos a ver capítulo 5 de Mateo, el carácter del cristiano. Y después en los capítulos 6 y 7 nos habla de Jesús y la ley, y cómo el cristiano con esa nueva naturaleza que Dios ha creado en él debe enfrentarse con los problemas de la vida, con la ley. Nos dice el evangelista Marcos en el texto paralelo que Jesús en este punto de este diálogo con este joven, Jesús lo miró y lo amó. Jesús tuvo misericordia de él, tuvo compasión de él. Jesús tenía pena por esa persona tan arrogante, tan altiva. Y la actitud de Jesús, la intención de Jesús no es combatir la actitud de este joven, no quiere un conflicto, sino que quiere realmente orientarlo, mostrarle su error. Y entonces desde un razonamiento lógico, Jesús va a intentar llevarlo a una verdad, una realidad espiritual. Y Jesús finalmente le expone un último reto para llegar a ser perfecto. ¿Qué quieres? ¿Hacer algo? Es lo que pedía el joven. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, como te confronto con la ley y no eres capaz de ver tu pecado, bueno, pues te voy a dar lo que quieres. Haz una cosa. ¿Quieres hacer algo? Haz una cosa. Ves y vende todo lo que tienes. Y dalo a los pobres. ¿Qué quiere expresar Jesús con esta orden, con este mandato? Un aspecto muy importante lo encontramos en este versículo 21. Vende. Vende. Jesús no le está diciendo que dé sus posesiones. Bueno, tenemos que analizar bien lo que Jesús está planteando. Jesús no le dice, coge todas tus cosas y haz un garage sale, como dicen en inglés, y da tus cosas. Ponlo en Wallapop y te lo quitas de encima. No, Jesús le está diciendo, vende. Y la palabra griega que usa Mateo aquí es poleo, que nosotros tenemos traducido como vender. Esta palabra podría ser comerciar, intercambiar, y por lo tanto nosotros la tenemos bien traducida. Ahora bien, en el original es en griego la escritura, pero sabemos que Jesús hablaba hebreo. Y en hebreo hay dos palabras para definir el mismo concepto, vender. La primera de ellas es makar. Makar hace referencia al comercio de una posesión. Y vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento para verlo muy claro. José. José fue vendido por sus hermanos. Era una posesión, un elemento, y es usado este verbo, makar, Génesis 37, 27. Pero hay otra palabra en hebreo que probablemente es la que usó Jesús, así lo creo, y muchos teólogos lo creen, que es shabar. Y shabar hace referencia a partir, repartir, desmenuzar, deshilachar, romper, y es el verbo que se utiliza también en la historia de José, capítulo 41, versículo 56, cuando dice que José, ya como gobernador de Egipto, vende grano, vende trigo a todos aquellos que venían
a pedir alimento. Es algo que se deshace, se rompe, se reparte. Y este es el concepto que debemos centrarnos y entender para comprender la metáfora que va a presentar Jesús. ¿Las riquezas son un freno para ir al cielo? Vemos que este joven se va triste porque tenía muchas posesiones, versículo 22, y Jesús le dice a sus discípulos, versículo 23, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Son realmente un freno las riquezas para entrar en el reino de los cielos? Algunos han intentado sacar una enseñanza general con respecto a las riquezas y los bienes materiales, pero eso nos desviaría totalmente del sentido de la intención de Jesús con este joven, con esta enseñanza a sus discípulos también. Y entonces Jesús les explica, y esto es donde vamos a centrarnos ahora, en la explicación de lo que ha sucedido de las palabras de Jesús con el joven. Y en el versículo 24, Jesús explica a los discípulos cómo deben interpretar sus palabras. Y llegamos a el versículo que nos presenta algo más propio de un cuadro de Dalí, algo surrealista, que no a una metáfora lógica, ¿no? Dice Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una primera interpretación de esta expresión, el ojo de una aguja, seguro que como creyentes le hemos dado 1000 vueltas a lo largo de nuestra vida. Y yo me gustaría en esta mañana poner un poquito de claridad o cómo se puede interpretar, como muchos teólogos lo interpretan. Y una primera interpretación es entender lo que es el ojo de una aguja. Popularmente se nos ha hablado, se ha presentado de unas puertas que había en la muralla, con determinada forma es igual, y que se les llamaba ojos, las cuales se usaban por la noche para entrar solamente personas, que no entraran mercancías, ni carros, etcétera, etcétera. Pero realmente no hay ninguna evidencia arqueológica de que en Jerusalén o en Judea o en toda aquella región, en aquella época, existieran estos portones, estas puertas, sino que esto es un término que empezó a surgir en la Edad Media prácticamente. Otra interpretación, o sea, si no es una puerta en la muralla, ¿qué es? ¿No? Otra interpretación deriva de las palabras usadas por los evangelistas. Tenemos 3 evangelios, los evangelios sinópticos, evangelios paralelos, que nos hablan de este versículo, de este encuentro de Jesús con este hombre. Y los 3 nos hablan de casi lo mismo. El evangelio de Mateo y Marcos usan la palabra trumalías rafidos, agujero de una aguja, donde rafis hace referencia a una aguja de coser o bordar. Y la idea de una aguja, literalmente, como podemos entender, se ve reforzada cuando vamos a Lucas. ¿Qué era Lucas? Ahora estamos haciendo escuela dominical, casi, ¿no? Lucas era médico y usa el mismo término. No, Lucas usa la palabra velone, que es una aguja quirúrgica. Entonces tenemos los 3 evangelios que nos hablan de agujas. Por lo tanto, debemos entender que Jesús literalmente se está refiriendo a una aguja de coser o a una aguja quirúrgica, es igual, el ojo de una aguja, un agujerito muy pequeño. Ahora lo que queda aclarar es la parte del camello. Allí vamos. La idea de un camello intentando pasar por el ojo de una aguja es surrealista, es ridículo. Yo eso solamente lo he visto en una ocasión, en una película, en Madagascar, donde un tigre pasa por un anillo. Ya está. Y eran dibujos animados. Si Jesús hubiese planteado esta idea, un camello con sus jorobas, pasando por el ojo de una aguja, eso no hubiese generado asombro, como nos dice el versículo 25. Dice que se asombraron. Eso hubiese generado rechazo. Anda, Jesús, ¿qué estás diciendo? Eso es surrealista, eso es de un cuadro de Dalí, prácticamente. ¿A qué se refería Jesús? Algunos estudiosos y obispos entre los siglos II y IV
ya hicieron mención de que hay un posible pequeño error de hipercorrección en este texto. No olvidemos que lo que nosotros tenemos y nos ha llegado son traducciones de los originales que han ido pasando y por lo tanto, aunque no ha cambiado el sentido general y la enseñanza y toda la escritura sigue siendo inspirada por el Señor y útil para corregir, para redarguir, etcétera, sí que podemos entender que hay posibles pequeños errores de hipercorrección que distorsionan algunas palabras, aunque, repito, no el sentido general de la enseñanza. Y este error de hipercorrección que ya en el siglo II, III y IV se presentó es en referencia a la palabra camello, precisamente. Y decían estos teólogos, lo más probable, y muchos estudiosos lo defienden, que la palabra original no es camelos, en griego camelos, sino camilos. Y solamente cambia esta vocal. Camelos, camello, camilos. ¿Y qué es camilos? Y aquí es donde tenemos que ir a entender la explicación de Jesús, la intención de Jesús para poder decir, sí, toma más sentido algo totalmente estrambótico, un camello pasando por el ojo de una aguja, o vamos a ver otra explicación. Camilos significa soga, cuerda, como las cuerdas que se usan en las embarcaciones, para amarrar las embarcaciones. Estas cuerdas están hechas de pequeñas cuerdas trenzadas y esas pequeñas cuerdas están hechas de hilos más finos. Y lo que está mostrando Jesús es que las riquezas pueden ser un estorbo para aquellos que buscan la vida eterna y que depositan su confianza, como dice el evangelista Marcos, depositan su confianza en sus posesiones en vez de confiar en Dios. Y es como intentar pasar una soga por el ojo de una aguja. Por eso les dice que les sería más fácil pasar la soga por el ojo de una aguja que entrar un rico que confía en las riquezas en el reino de Dios. Y la exégesis o explicación de esta ilustración se basa también en la enseñanza y la intención de Jesús que quería transmitir. Versículo 26. Importante. ¿Qué dice Jesús? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible, todo es posible. Y Jesús no está diciendo que Dios es capaz de pasar una soga, una cuerda gruesa por el ojo de una aguja, que podría hacerlo, pero ¿para qué? Lo que nos está diciendo es que Dios es capaz de cambiar el corazón de las personas. Recordemos las palabras de Jesús al joven. Vende todo lo que tienes. No lo des, vende lo que tienes. Deshaz lo que tienes. Deshilacha esa soga que te tiene amarrado a este mundo. Deshaz esa cuerda gruesa que te está atando y estás confiando en las cosas de este mundo. Y cuando lo tengas todo deshilachado podrás entrar perfectamente por el ojo de una aguja. Y eso solamente es posible con la obra del Señor en nuestros corazones, que nos dé un corazón nuevo, que ame al Señor en vez de amar las cosas de este mundo. Por tanto, debemos entender que esta orden u ofrecimiento de Jesús de vender sus posesiones no es un mandato general a todos aquellos que tienen bienes materiales, sino que es una exhortación a depositar nuestra confianza en Él y no en lo que tenemos. Depositar nuestra confianza en Dios, no en nuestra cuenta bancaria. Depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, no en las cosas que podemos poseer. De hecho, encontramos muchos personajes en la Biblia que fueron ricos, que fueron adinerados. Hemos hablado de José, él llegó a ser gobernador de Egipto. Abraham, el rey David. Y en el Nuevo Testamento encontramos a personajes como Lidia,
personas adineradas, pero fieles al Señor, que no antepusieron su riqueza a seguir a Dios, sino que primeramente obedecieron la voz de Dios. Jesús quiere transmitir esto mismo, la importancia, la necesidad que tenemos de depender y de confiar únicamente en Él. Característica que destaca del pasaje anterior con el que hemos empezado. Aquellos niños sencillos, tiernos, inocentes en el sentido de que no presentan queja, no presentan... Estos niños dependen, confían. Y esto es lo que quiere Dios de nosotros, que recibamos el sacrificio de Cristo, que recibamos el reino de los cielos como ellos, de esa manera. Aquel joven se acercó, el joven rico se acercó a Jesús esperando información, arrogante, pensando que con la información que me des tengo suficiente, ya lo haré yo, esperando añadir alguna acción a su vida que le asegurara la vida eterna, y se encontró con Jesús que le dijo, lo que tienes que hacer es dejarlo todo y sígueme. Déjalo todo, renuncia a todo. ¿Eres capaz de renunciar a todo? Deja tu cruz, toma tu cruz, deja tu vida, toma tu cruz y sígueme. Y con esto Jesús estaba demostrando a aquel joven que ni siquiera cumplía el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo puedes decir que cumples la ley? Jesús no solo lo invitó a dejar cosas, sino que lo invita a tomar su cruz, como nos dice el evangelista Marcos, capítulo 8, versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquel joven se fue triste, se fue cabizbajo, incapaz de renunciar a sus posesiones. El amor al dinero fue la soga que lo retuvo a las cosas de este mundo. No quiso renunciar a lo que tenía por un tesoro mayor en Cristo Jesús. Y hoy el Señor nos exhorta a nosotros, nos confronta con nuestra realidad. ¿Hay una soga en tu vida? ¿Hay algo que te retiene para seguir a Jesús como corresponde, como es digno de los hijos de Dios? Puede ser el dinero, pueden ser las cosas materiales, pero puede ser otras muchas cosas. ¿Qué ídolo hay en tu vida? Quizá eres tú mismo, tu espejo, el espejo de tu habitación, tu cuerpo, tu ropa, tus estudios, tu trabajo, tu familia. Podría ser un impedimento para seguir a Dios como corresponde. ¿Qué es lo que te frena para seguir a Cristo Jesús como Él pide de ti? Y Jesús te dice, renuncia a ello. Déjalo. ¿Eres capaz de dejarlo? ¿Eres capaz de demostrar ese amor por tu Señor y Salvador? Vende eso que te ancla. Deshilacha esa cuerda gruesa que te frena, que te ata. Y sigue a Cristo y tendrás tesoros en el cielo. Amén.